información. Llamado a todo el personal médico. Desde hace 28 años, Colombia cuenta con uno de los sistemas de salud más sólidos y solidarios del mundo. Pero hay actores que le han jugado mal, que lo han desangrado, dejando a millones de usuarios a la deriva. Carteles, sida, hemofilia, los hospitales carcomidos. Todos lo sabían, pero nadie hacía nada para cambiar la realidad. Nadie se atrevía a enfrentar lo que había en el fondo. Bajo el sótano, los mercaderes de la salud se movían. ¿Y los demás? Anestesiados. Tenemos que ser capaces de recuperar la dignidad del sector salud. No hicimos dos alternativas: o intervenimos o dejamos que todo siga su curso. Peligro. No es una falla del sistema. Es un problema de actores. La intervención a fondo para salvarlo no se hizo esperar, pero camino un nuevo rumbo. Aparecieron enemigos del cambio. Oiga, Fabio, ¿usted cómo quisiera morir? ¿Quisiera morir quemado o ahogado? Cada acción, cada intervención, cada liquidación trajo un contraataque. Tuteladores, calumnias, chantajes, amenazas, campañas negras, infiltraciones, sustracción de información. Los artífices del desangre se convirtieron en financiadores del desprestigio. Pero, pese a los obstáculos, todo lo planeado se fue materializando. En el camino se han librado las batallas y hoy la salud llegó a un mejor puerto. Una misión cumplida para hacer que el sistema funcione para la gente. Coherencia vital. Esta presentación fue la última que hice como superintendente de salud de Colombia en la ciudad de Cartagena, en el foro probablemente más importante que tiene nuestra región en el sector de la salud. Y al final ustedes ven que mi camiseta dice coherencia. Y la coherencia es una de las características que deberíamos tener todos los ciudadanos, que hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer. Las personas coherentes no se contradicen ni generan distorsión. Y durante 4 años, esa fue mi gran batalla. Mi gran batalla para proteger la salud de todos los colombianos. Y de eso les quiero hablar hoy. De cómo fueron esos 4 años, de las decisiones que tuvimos que tomar, de los obstáculos que tuvimos que sortear en el camino, de las piedras que nos pusieron los enemigos o los amantes del desangre de la salud. Por eso quiero darle las gracias al superintendente, doctor Juan Carlos. Para mí es un honor no solamente estar en el Perú con todas las autoridades, sino que es un honor enorme estar en un país que amo desde muy chiquito. Y van a entender por qué. Porque yo desde muy pequeño me quise dedicar al fútbol. Y si yo les cuento a ustedes lo que yo sé del Perú, se van a descrestar. Probablemente sé más que ustedes de cómo era el Perú del 70, del 74, de Cubillas, de Oblitas, de Chuquitá, de Quiroga. Y yo era fanático porque para mí era más bonito el fútbol del Perú que el de Brasil. Sí, el juego bonito, para mí Perú tenía el mejor fútbol, el más exquisito. Y desde esa época estoy enamorado del Perú. Y hay muchas cosas que como países nos unen. Hoy, desafortunadamente, ustedes ven la foto, estamos viendo el mundial desde la casa los dos. Ustedes y nosotros.
con dos de los fútbol más lindos del mundo. Ustedes estuvieron más cerca que nosotros. Yo estaba en Larcomar, en un restaurante, voy a tratar de ir rápido, superintendente, y yo veía que todos felices cuando ganaba Argentina. Y yo llamé a la mesera y dije, ¿por qué están tan felices? Me dijo, porque hay tres razones. Una, le están ganando a Australia. Nos eliminó. Dos, son suramericanos y la otra es el último mundial de Messi. Y yo veía a los peruanos, algunos con la camiseta de Argentina, haciéndole barra a Argentina. Ustedes han ido a 5 mundiales, nosotros a 6, ustedes casi van al 6º mundial. Eso nos une. Para ustedes, para nosotros el aguacate, para ustedes la palta, yo le digo ustedes le dicen la chamarra, yo le digo la camiseta o la chaqueta, ustedes le dicen chela, la pola que le decimos nosotros, y para nosotros el parce, ustedes como dicen, ¿qué hubo causa? Pero miren, no pierdan algo de vista, somos países hermanos. Tenemos desarrollos distintos, pero tenemos un mismo fin. Y nos identifican esos 85 millones de ciudadanos que tenemos que proteger. Y hemos dejado pasar mucha agua debajo del puente. Y hemos permitido que mucha de la gente que hoy está, incluso, lo puedo decir con respeto, porque hablar del corazón, que está aquí sentada, ha patrocinado, ha sido connivente con la corrupción. Tenemos que frenar. Ya fue suficiente. Ustedes tienen una mayor población de crecimiento a los 26 o a 64 años. Y miren el Producto Interno Bruto, el PIB más o menos. Estamos muy parecidos cuando en América Latina estamos hablando de $7.961 y nosotros estamos un poco abajo. Obviamente, ustedes tienen una mayor crecimiento de esta población y tenemos distintos avances, distintas estrategias. Cuando ustedes se ponen a mirar o se meten a la CEPAL, a mirar cómo ha sido el proceso de la descentralización de la salud y la educación en América Latina, más o menos hemos dado los mismos pasos. Nosotros empezamos a correr en el año 90, 91, cuando sale la ley 10, que era todo el proceso de descentralización. Después sacamos una ley que era la ley 60, que le entregaba competencias y recursos a los departamentos para descentralizarnos. Y ahí viene la ley 100 que mencionaba el doctor Juan Carlos, que en mi concepto es la ley más importante que ha dictado Colombia en los últimos 50 años, porque le daba protección a las familias. Todos tenemos distintas estrategias, distintos avances, pero hoy lo dijo el superintendente de salud, tenemos el mismo fin, cobertura universal. Pero cobertura no significa acceso, necesitamos tener acceso y oportunidad. Y tenemos que tener en cuenta varias cosas. Hay cosas que no van a cambiar en el mundo. Esta foto, doctor Juan Carlos, fue de mi primer foro en octubre del año 2019 en Bogotá. Y miren lo que yo pongo de primero. No soy Bill Gates, no pronostico el futuro, pero yo decía, estas cosas no van a cambiar. Las pandemias, el cambio climático, la tecnología, la genética, la genómica, la medicina personalizada. ¿Eso qué va a hacer, doctor Juan Carlos? Doctora Zulema, eso presiona los presupuestos financieros de los países. Y nunca el PIB va a ser suficiente. Y nunca nos va a alcanzar. Y el hospital que factura hoy $1 millón, quiere facturar 2, y 3, y 4 millones de dólares. ¿Y a quién le va a facturar? Al Estado, a los aseguradores. Y eso nos da unas obligaciones que tenemos que cumplir. Primero, puede que yo me equivoque en mis propuestas, pero yo les voy a contar por experiencia colombiana. Y yo creo que esto hay que hacerlo. El que tenga capacidad de pago, tiene que pagar. Y tenemos que fomentar los planes comunitarios de salud, que la gente los adquiera. El doctor Juan Carlos hablaba del gasto de bolsillo. Colombia tiene el menor gasto, uno de los menores gastos de bolsillo del mundo. Y ustedes lo vieron en la pandemia. Ningún colombiano tuvo que vender el carro, hipotecar la casa para ser atendido. Y muchos colombianos estuvieron 20, 30, 40 días en una unidad de cuidado intensivo. Tenemos que dedicar recursos para investigación. Ustedes lo estaban hablando ahí del saloncito. Pero sale del mismo presupuesto. Tenemos que fortalecer la infraestructura hospitalaria, obvio, y mejorar nuestro talento humano. Por ejemplo, en Colombia, hoy nosotros no tenemos el talento humano suficiente para tener un acceso oportuno en las zonas dispersas. Porque nuestros países tienen esas ruralidades, como el Perú profundo, rural, la Colombia dispersa y profunda. Es muy difícil cuando nuestros especialistas y nuestros médicos se quieren quedar en las grandes ciudades. Necesitamos que lleguen allá
con políticas del gobierno que los especialice, pero que se devuelvan a sus regiones. Para eso necesitamos eficiencia en el gasto, obviamente generar esa protección y el autocuidado, que ha sido una bandera de todos los ministerios que yo conozco del mundo. Miren un poco cómo ha sido el gasto en salud. Cuando yo tuve que vivir la época de la violencia en Colombia, ustedes también han vivido una violencia, y yo me acuerdo muy bien de ese Perú y de ese Colombia, que afortunadamente no hemos logrado superar. Pero era mayor el gasto en defensa que el de salud o el de educación. Hoy es más alto el gasto en salud y en educación que en defensa. Y hemos ido creciendo. Hoy estamos 5.5, esa es la cifra, 7.7 nosotros del PIB. Y llegaremos al 9, llegaremos al 10, llegaremos al 11. Pero por eso tenemos que ser eficientes. Y hay unos mínimos vitales para lograr eso. Esta es una presentación en la que nosotros, recorriéndonos Colombia, decidimos que había que llegar. Algo hizo mención el doctor Juan Carlos y por eso me uno tanto a sus palabras. La rectoría y la gobernanza son importantes. Que el Ministerio de Salud, doctora Zulema, esté articulado con todos los actores del sistema y que genere políticas públicas acordes con las necesidades del país. Para eso se necesita mejorar la rectoría y la gobernanza, no solamente del Perú, de Colombia, de toda América Latina y del mundo entero en salud. Tener sistemas de información, se hablaba del Perú digital, ¿cómo lo llama usted la estrategia? Tenemos que estar interconectados, que si una persona hoy entra a una clínica y a los 5 minutos entra a otra, tú puedas identificar, que usted acaba de entrar. Sistemas interoperables que nos permitan a nosotros controlar no solamente la evasión, la ilusión, la informalidad, sino el desastre que tenemos nosotros en América Latina. ¿Por qué digo América Latina? Aunque es un problema mundial, porque los amantes de la plata y la salud caminan rampantes por todo el sistema. El talento humano. Una pregunta que nos debemos hacer: ¿Perú tiene el talento humano hoy suficiente, creado? Tenemos ese médico de familia, ese médico puerta de entrada, que nos permita que el paciente no se nos vaya de una a un tercer, cuarto nivel a consumir recursos. Tenemos las suficientes enfermeras, epidemiólogos. En Colombia estoy seguro que no lo tenemos. Y tenemos que hacer un esfuerzo muy grande. Una sugerencia, doctora Zulema, trabajar con el Royal College de Londres, por ejemplo, en esa formación de ese médico puerta de entrada. El médico puerta de entrada logra retener el 60, el 70% del gasto. ¿Por qué? Porque controla al usuario, no lo deja ir a los niveles superiores. Obviamente tenemos que trabajar en la sostenibilidad financiera. Una recomendación: no toque ninguna fuente de financiación del sistema de salud se puede tocar. Al contrario, ¿qué fuentes adicionales podemos conseguir para financiar el sistema de salud? Obviamente el modelo de atención. Me da un honor y un orgullo enorme oír al doctor Juan Carlos cuando dice: tenemos un modelo de aseguramiento. Es la única vía. Aunque el asegurador sea el Estado. Y lo más importante, a lo que yo me dediqué, que es lo que usted va a tener que hacer: la vigilancia y el control. Como superintendente de salud tuve que poner un océano entre el ministro y yo. No fue mi enemigo, pero me le paré de algunas reuniones. No es que sea soberbio, arrogante, ese superintendente tan grosero. Le dije: no, en algunas situaciones yo hasta lo tengo que vigilar a usted, señor ministro, le decía. Y en algunas cosas yo no estaba de acuerdo, doctora Zulema. Y los recursos, financiación del sistema. ¿Por qué? Porque ambos vemos la salud desde ópticas muy distintas. Y el doctor Juan Carlos va a tener que tener argumentos y herramientas que le permitan tomar decisiones. Con respeto, se lo digo con mucho honor, es más importante su cargo que el propio ministro. Porque usted tiene que controlar la salud de este país. Y vigilar y controlar no es fácil, porque el ministro hace la política, que es un cargo enorme. Que ya lo vivió la doctora Zulema, me acuerdo mucho de sus épocas de ministra, doctora Zulema, porque logramos compartir con estos países mucha información. Pero el superintendente, yo lo digo por mi cargo, yo veo la más importante que el ministro, no tiene que ser más importante que el ministro, el superintendente. Pero lo digo es con respeto, lo estoy diciendo por el evento en el que estoy. Hemos avanzado los dos países muchísimo. Hoy tenemos cobertura universal. Ustedes pasaron del 5, del 4, del 8% a tener hoy el 100% de cobertura. Eso es un honor. Con recursos del Estado, recursos privados. Hemos logrado reducir las brechas de inequidad entre ricos y pobres, entre lo rural y lo urbano. Colombia solamente tenía acceso al 20% de la población, el 15.7% más o menos, el año 90 más o menos. Hoy tenemos el 99.9% de cobertura, 99% de cobertura. Pero muchos de los detractores del sistema dicen: sí, pero es que cobertura no es acceso. Ahí es donde tenemos que hacer un esfuerzo.
Pero ya tenemos el esfuerzo, los recursos financieros para poder asegurar a la población. Y hemos logrado mejorar los indicadores, claro, la esperanza de vida la hemos logrado aumentar. Hemos logrado disminuir la mortalidad materna, la mortalidad infantil. No me digan que no hemos mejorado, claro que hemos mejorado. Hemos logrado mejorar la infraestructura. Colombia, les doy un ejemplo. Ahora les decía en la reunión del ensayo con todos los directivos del sector salud del Perú, que muy generosamente nos regalaban ese espacio. Nosotros, hoy de los 60 principales hospitales de América Latina, probablemente cerca de la mitad pueden estar en Colombia. Y del top 10, 5 están en Colombia. Con estándares internacionales, estándares Joint Commission. Pero yo llevo escuchando la misma frasecita en mi país 30 años, doctor Juan Carlos. La crisis de la salud. ¿Aquí no? Dígame qué año no han estado en crisis. Todos los años hablamos de la crisis de la salud. Pero entonces, ¿por qué siguen construyendo hospitales? ¿Por qué algunos quieren entrar al país? ¿Y por qué les doy este ejemplo? Porque uno de los grandes fondos de inversión de este país está en Colombia, el Grupo Auna, comprando hospitales. ¿Quién invierte en un país en crisis? ¿O será que la crisis es mental? Entonces, si tenemos modelos como el de Colombia de talla mundial, ¿qué es lo que nos ha frenado? ¿Qué es lo que nos detiene? ¿Qué es lo que no nos deja avanzar y nos mantiene en ese lodazal, a pesar de que les estoy contando tantas cosas buenas del sistema de salud colombiano? Y yo siempre comparé el modelo nuestro con el Titanic. ¿Quién no se acuerda del Titanic? Y vale la pena que lo recordemos, porque este barco, que se fue construido hace más de 100 años, lo hicieron con los mejores materiales, el mejor acero. Creo que hasta usaron la frase que ni la mano de Dios podrá hundirlo. ¿Y qué? Se encontró con un iceberg. Ese mismo iceberg es lo que tenemos que sortear nosotros desde la vigilancia y control, los que no quieren que el banco siga navegando. Pero así fue el modelo de salud. Hoy tiene un amplio plan de beneficios. Hoy las personas que están en el régimen subsidiado por el Estado tienen los mismos beneficios que los que están en el régimen contributivo. Y le decía yo al doctor Ciro, a ver, la vi en la reunión, le dije, doctor Ciro, usted puede ir a un hospital hoy en Colombia y ve a una de las personas más pobres, marginal, en la habitación, atendido por los mismos médicos que están atendiendo el de al lado que tiene medicina prepagada o una póliza de salud. Igualdad de condiciones, como dijo el doctor Juan Carlos, eso es equidad. Pero con uno de los menores gastos de bolsillo del mundo, no obviamente en América Latina y por debajo de la OCDE, pero tenemos uno de los menores gastos de bolsillo del mundo. ¿Eso qué quiere decir? Protección financiera para los hogares. Y por eso les di las cifras de la pandemia. Claro que logramos cerrar las brechas de inequidad, tenemos uno de los mejores planes de inmunización del mundo, Colombia. Obviamente hemos sido referentes, como se decía, en hospitales, en infraestructura y en la pandemia. Ustedes no saben la angustia que tenemos que vivir o que tuvimos que vivir, la misma que ustedes vivieron. Cuando uno le entregan este cargo y le toca una pandemia, créanme que es de las cosas más angustiantes que yo tuve que vivir. Me acuerdo que en todo el mes, marzo 2020, aquí no quiero comparar, no quiero si lo han hecho bien o no, siempre les digo, en todo el mes logramos hacer 30.000 pruebas, 35.000 pruebas. Y hemos tenido meses de más de 2 millones de pruebas. Pero la angustia al principio, entregábamos 211.000 fórmulas médicas completamente a domicilio. Llegamos a entregar casi 2 millones de fórmulas médicas a domicilio. Nos teníamos la población encerrada. En solamente 6 meses duplicamos las unidades de cuidado intensivo. Pasamos de 5.300 a más de 13.000. Eso no se hace solo. Eso lo hace un sistema de salud, con un modelo de aseguramiento, como el que ustedes tienen. EPS, IPS, gobierno. Por eso es tan importante que nosotros trabajemos unidos. Y obviamente los indicadores de salud, tanto en el Perú como en Colombia, van mejorando. Las tasas de mortalidad, como se les decía, han mejorado. Y hoy nosotros, en incidencia y mortalidad de cáncer, estamos como el quinto, con menor incidencia. Algo bueno estamos haciendo. Por eso no nos demos tan duro a veces. Y cuando uno mira las revistas internacionales o el ranking que ocupamos nosotros en Colombia, aquí hay un ranking que les quiero mostrar que lo hizo The Economist, en donde coge 40 países y les mide 3 indicadores. Uno tiene que ver con la salud de la sociedad, el otro tiene que ver con un sistema inclusivo de salud y otro con la participación ciudadana. En los 2 primeros estamos en el 6º de los 40.
y en otros estamos en la posición número 27. Que hay cosas, que hay retos, claro, muchos para cumplir. Y en algunas en revistas internacionales especializadas, por eso el doctor Juan Carlos lo decía como orgullo, decía, qué bueno, doctor Fabio, que usted está aquí contándonos, porque hemos sido catalogados como el cuarto mejor modelo del mundo. Pero a veces no lo vemos y adentro nos damos palo. Y hablamos de la crisis de la salud. Estos son, para nosotros, los 5 pilares más importantes que tenemos que trabajar: la capacidad que tenga que tener el gobierno, la disponibilidad de medicamentos, la infraestructura, la fuerza laboral en salud y el costo, que son lo que están calificando a nivel internacional a los desarrollos de nuestros países. Entonces, la gran pregunta: si tenemos un modelo de talla mundial, como se los acabo de mostrar, si así nos ven las revistas internacionales, si así nos ven en los demás foros en el mundo, ¿qué es lo que nos ha pasado? ¿Qué es lo que le está pasando a los modelos de salud? ¿Por qué les cuento esto? Porque recién iba a empezar yo mi trabajo en la superintendencia, estaba en Holanda. El primer libro que me regalan, doctor Juan Carlos, doctora Zulema, era Cómo atacar la corrupción en Europa. Estaba yo en Holanda. O sea que no es un fenómeno latino, no es que nos vayan a decir que nosotros, allá los latinos. No, en el mundo entero es un problema de la corrupción. ¿Qué es un actor? Una persona que tiene que, la luz por favor, que tiene que interpretar un rol. Les hago una pregunta: ¿cuántos actores tiene el sistema de salud del Perú? El asegurador, el prestador, el usuario y el gobierno. ¿Hay más? Están los proveedores, entre los prestadores. ¿Cuál de esos actores es un actor secundario? ¿O un actor de reparto? ¿O un extra? Ninguno. Tenemos una película en la que los 4 actores son actores principales. Y recuerdo mucho las palabras en el primer foro, en un debate en el que estaba yo. Me pregunta el doctor Bruno Master en Colombia: oiga, doctor Fabio, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para mejorar y acabar con la crisis? Le dije yo: que cada actor cumpla su función. Aquí no se valen las improvisaciones. A cada actor le han entregado un rol. Y cada vez que hacemos una ley, un decreto, necesitamos que lo cumplan. A cada actor le han entregado unas funciones específicas. Les hago una pregunta: ¿las han cumplido? ¿Las han cumplido todos los actores? En Colombia hay un dicho: que las malas prácticas son como las brujas. ¿Cómo son las brujas? ¿De que las hay? Las hay. Y estos son los actores que van montados en ese barco: evasión, elusión, connivencia, que es una palabra que uso en vez de poner corrupción. Esos que permiten, que sabemos que el otro está robando, que está cobrando lo que no debe, el usuario que está pidiendo un medicamento para venderlo y no decimos nada. Y permitimos que ocurra abusos, intereses particulares, presiones, carteles. ¡Qué dolor! En Colombia, el cartel del SIDA, la hemofilia, los pañales, el síndrome de Down. Se inventan los pacientes. Y ojo, lo digo con respeto, ojo a la industria farmacéutica, que también les gusta patrocinar a esos líderes, a esos veedores de control social para que entreguemos medicamentos a pacientes que no los necesitan y que son pacientes de alto costo y que son medicamentos muy costosos. Y nosotros en Colombia logramos identificar con pruebas, con ejemplos, más de 70 modalidades de malas prácticas. Por no decir corrupción. 70. Entonces ahí dicen: no, es que esos son los aseguradores, las EPS. No, les estoy contando que encontramos usuarios que reclaman medicamentos para venderlos, que obligan al asegurador a que se los entreguen, que piden tratamientos que no necesitan, hospitales que facturan lo que no deben facturar, ese paciente que entra con una gripe sale por cirugía, que le practican procedimientos que no se necesitan. Están desangrando el sistema, le están quitando la oportunidad al sistema de que avance. Los carteles de los abogados: no me paga, contratemos un abogado. Entonces el asegurador ya sabe, el mismo asegurador le manda a su abogado al hospital: vaya, dígale que me haga un descuento o que no sé qué, y partimos con el abogado. ¿Qué es eso? ¿Cómo queremos corregir el camino con estos actores?
Por eso el esfuerzo tiene que ser muy grande y tomar decisiones se hace más grandes. Y por eso yo decía en ese foro, el primero que estuve en la Asociación Nacional de Industriales en Colombia, tenemos que ser capaces de recuperar la dignidad del sector salud. Pero se los estoy diciendo con respeto y les estoy hablando desde el corazón, créanme. Tenemos que ser capaces de recuperar la dignidad del sector salud. Esta era la radiografía cuando yo llego a la Superintendencia Nacional de Salud. Se debían 8.5 billones de pesos. Ese era el déficit de solvencia de los aseguradores. Por eso es tan importante, doctor Juan Carlos, que usted no le deje coger ventaja. Ustedes que arrancaron con uno y tienen 57 más o menos. Esos indicadores financieros están encima. Usted fue el superintendente financiero. Yo recibí de las cerca de 45 EPS, solamente 16 tenían la licencia para funcionar. Las otras el gobierno se dijo, mira a ver qué decide usted. Tuve que sacar 14 del mercado. Tuve que tomar decisiones. En Presidencia de la República, cuando estábamos haciendo el empalme, había 3 problemas tan graves que 3 de estas EPS nos las entregaron en Presidencia de la República con 3 ministros de Estado. Teníamos 400 hospitales públicos en alto riesgo financiero, los cerca de 990 que tiene Colombia. Tenemos 990 hospitales públicos. La gran mayoría de los hospitales son de primer y segundo nivel, muy pocos de tercer nivel, cerca de 50, cuarto nivel, hospitales universitarios. La gran mayoría carcomidos por la corrupción. La gran mayoría. Mientras tanto, la red privada a galope, avanzando, pero también con algunas malas prácticas. Y mire, me encontré con un panorama muy complicado, doctor Juan Carlos. La gente que acudía a la Superintendencia de Salud, nosotros rechazábamos el 60% de las llamadas. No teníamos capacidad, teníamos 33 operadores, llegué a tener 363. Obviamente sistematizando, buscando cómo accedía a la población para poderle ayudar. El contrato de auditoría del gobierno estaba siniestrado, no teníamos quien auditar las cuentas. En nuestro plan de beneficios en Colombia hay algunos procedimientos que no están incluidos en el plan de beneficios, que el gobierno responde por ellos. Una vez pasan la factura hay que hacer la auditoría. Esa fue la auditoría que estaba en ese momento represada. Si a eso le sumamos la evasión, la ilusión, la informalidad, ustedes veían el panorama que tenía Colombia. Y una de las premisas económicas que ahora les contaba, después de 30 años, sigue siendo más la población pobre afiliada al sistema de salud que los que tienen capacidad de pago. Eso habla del nivel de evasión e ilusión que aún tiene Colombia. Y aquí me acuerdo mucho de las palabras de un amigo, doctor Juan Carlos, que se las haría yo a usted cómo quisiera morir, quemado o ahogado. ¿Cuál muerte le gusta más? Yo le decía, hombre, ¿cómo me pregunta eso? Cuando no se sabía qué cargo iba a tener, me dice, doctora Zulema, si usted es ministro va a morir quemado, pero si es superintendente va a morir ahogado. Igual va a morir. ¿Por qué? Porque esta función no es fácil de ejecutar. Y miren el deterioro. Doctor Juan Carlos, esta es la realidad. Esa foto es 6 meses antes de salir. Hoy estoy maquillado, me corrigieron las ojeras esta mañana mi esposa, porque le doy un saludo muy especial, me cogió y me maquilló las ojeritas. Pero ese es el deterioro de pasar noches sin dormir, sabiendo que al otro día tenía que liquidar una entidad con 2, 3, 4 millones de usuarios, doctora Zulema. ¿Quién los va a atender? ¿En qué clínicas? Los recursos que se van a perder, ¿cuántos hospitales? Pero había que tomar la decisión. Impopular, doctor Juan Carlos, pero hay que tomarla, no le dé miedo. Tome las decisiones. ¿Por qué? Porque es la única forma de corregir el rumbo de un país. ¿Que el deterioro es evidente? Claro. Créanmelo, enfrentar el Congreso de la República. Qué cosa más difícil. Yo quisiera que ustedes vieran lo que es una plenaria del Congreso, uno al frente con los parlamentarios, algunos insultándolo, algunos tratándolo bien, pero todo el mundo criticando, cuestionando, y usted solito ahí al frente, teniendo que atender. Hay que hacerlo, con valentía, doctor Juan Carlos. Usted tiene, yo me puse a mirar el currículum vitae del doctor Juan Carlos y me da hasta pena pararme acá. Yo sé que yo voy a decir que le inventar algo a mi hoja de vida, porque es que este tiene más puestos que yo. Pero esa es la experiencia, doctor Juan Carlos. Por eso lo han puesto donde lo han puesto, y sé que lo va a hacer muy bien. Cuando entonces uno llega a este puesto, tiene 2 caminos. O hace la del avestruz y no toma ninguna decisión, y deja que el tiempo pase, hace política, se hace amigos, corrige, o coge el camino difícil,
de enfrentarlo, de corregir, de tomar decisiones, de meterse en líos. Y ese fue el camino que nosotros cogimos, el camino de recuperar la dignidad del sector salud. Ustedes han visto películas de terror. ¿Qué le pasa a uno cuando entra a un sótano? En todas las películas de terror pasa, no vamos a decir que ninguno sabe. La puerta se cierra sola, no sabemos por qué, y se queda trancada. Y a los 2 segundos se va la luz. Y empiezan a salir monstruos, le dan patadas, puños, y sale un herido. Eso era bajar al sótano. Cuando yo identifiqué esas 70 modalidades de malas prácticas de corrupción, yo decía, carajo, tomar decisiones sí que va a ser difícil. Porque los que hacen el daño no se quieren dejar salir. Mira un ejemplo, un asegurador, superintendente, que pierde 10.000 millones de pesos, ¿se da cuenta que pierde 10 millones de dólares mensuales? Pero quiere seguir en el sistema. ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué hay detrás de una empresa que pierde y pierde plata y empieza a dejar de atender a su población y se le empiezan a morir sus usuarios y no le pagan los hospitales, pero querían seguir? Eso es lo que tiene que enfrentar un superintendente. Y entonces yo me acordé de la película de Mi Pobre Angelito. Kevin McAllister, en esa película ustedes han visto. El muchacho se queda solo y tiene que enfrentar a los villanos. Y este berraquito empieza a modificar las cerraduras, las ventanas, los pisos, los techos, para poder protegerse. Lo mismo le va a tocar a usted, la de Kevin McAllister. Tiene que trazar su plan, que veo que la está trazando, con leyes, con decisiones, con el ministerio, con el Congreso, para poder corregir el sistema. No quiere decir que todo sea malo, no, pero sí hemos fallado mucho y en muchas cosas. Estos eran los 6 pilares de nuestro gobierno. El primero tenía que ver con el modelo de atención, un modelo de atención de aseguramiento, que creemos que es el camino correcto. Público, mixto, privado, pero tiene que haber unos aseguradores. Una equivocación de Colombia. Dejamos que avanzaran mucho tiempo sin corregir los indicadores financieros. Y ahora más adelante lo va a decir que tiene que tener, tengan cuidado de lo que nosotros nos equivocamos, para que ojalá al Perú no le vaya a pasar. Rectoría y gobernanza, había que recuperar la rectoría. Nosotros recibimos un gobierno que ya no dialogaba con todos los sectores, no participaban los médicos, los gremios, las sociedades científicas, todos deben participar. Eso es rectoría y gobernanza, vigilancia y control, independiente, autónoma y despolitizada. Eso fue lo que hicimos. Tener una superintendencia autónoma, despolitizada, y ahí empezamos a trabajar en algo que ya les voy a contar más adelante, un talento humano capacitado. Nosotros en su momento hablábamos de tener, ojalá, cerca de 20.000 médicos de familia. Habíamos pensado que el Royal College de Londres era el adecuado para ayudarnos a formar ese médico puerta de entrada con todas las facultades de medicina de Colombia, porque no tenemos la capacidad de formar tantos médicos de familia. El sistema de información interoperable y la sostenibilidad financiera. Entonces uno dice, pero venga, ese es el plan de gobierno de un ministerio. ¿Cómo cumple uno desde la superintendencia ese rol? Pero yo hice lo mismo. Para proteger el modelo de aseguramiento tenía que sacar de la mitad a los que no querían ser aseguradores, a los que no veían la salud como un derecho fundamental. Ahora hablábamos de eso. En Perú la salud es un derecho, ¿cierto? En Colombia tiene el apellido de fundamental, que lo eleva a un derecho constitucional. Está en la Constitución de Colombia. Por eso muchos de los colombianos, cuando le están vulnerando su derecho fundamental, acuden a un juez. Y el juez le da la orden a usted, doctor. Le dice, hágame el favor, y le da el tratamiento, le entrega el medicamento, por ser un derecho fundamental. Para yo proteger ese derecho fundamental tenía que sacar de la mitad a esos aseguradores que no ven la salud como un derecho fundamental, y empecé a depurar. Sacamos 14 del mercado, ya les voy a contar más adelante. Recuperamos la rectoría y la gobernanza, liderando desde el ministerio una política, la transformación, las políticas públicas, obviamente tomando algunas decisiones, y empezamos a trabajar en una cosa muy bonita, que era el modelo integrado de supervisión de riesgos. ¿Cómo funciona eso? Mirando todos los riesgos de mercado, los riesgos de salud, esos riesgos con un modelo corporativo que más adelante les voy a explicar, fue lo que empezamos a trabajar. ¿Y cómo hacía yo para fortalecer el talento humano? Yo no podía generar los médicos, es un tema del ministerio, pero empezamos nosotros a fortalecer nuestro talento humano, a volverlo cada vez más especializado. De hecho, logramos transformar la entidad y la volvimos mucho más especializada por tipo de vigilado. Así como está acá. Usted tiene los superintendentes que están de prestación, el de aseguramiento, el de medicamentos e insumos. Y estas fueron las leyes que nosotros preparamos
para poder afrontar lo que hizo Kevin McAllister, el de mi pobre angelito. Primero, en la Ley Nacional del Plan de Desarrollo, la 1955, metimos unos artículos que protegían más el sistema y que le generaban responsabilidades a todos los dueños, inclusive de las aseguradoras. ¿Por qué les puesto esto? Porque liquidar una aseguradora es muy fácil. ¿Y qué pasa con las deudas? En la ley de insolvencia de Colombia quedó por fuera el sector salud. Cuando yo tenía que liquidar una EPS que debía 1 billón, 2 billones, no teníamos los recursos para responderle a los hospitales. Deudas insolutas, doctora Zulema. No tenían con qué pagarlas. La ley 1966. ¿Por qué pongo ese tigre? Cuando yo llego a la superintendencia, la imagen de la superintendencia era un castorcito, unos dientecitos. Era un castor. Yo dije, oiga, ¿de dónde salió el castor? Y yo trataba de poner esta imagen porque eso era lo que necesitaba la superintendencia. Y no como están diciendo allá en Colombia que eran dientes de leche, no. Dejé más de 178.000 millones de pesos en sanciones. Y por eso esa ley me amplió no solamente el portafolio de sanciones del doctor Juan Carlos, sino que me dio algunas herramientas para yo sancionar. Una persona o una entidad pasamos de tener una responsabilidad de 50 millones de pesos, cuando antes eran 5, hasta 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir, 2.000 millones de pesos. Y fortalecimos el juez de la salud, que creo que el futuro, ojalá Perú, transite en ese camino. Usted debería tener en su entidad el juez de la salud, que son jueces especializados, abogados, que protegen el derecho a la salud, pero también protegen el sistema, que no están amparando ni avalando sinvergüenzas por ahí, entréguenle la pantaloneta Aspido, las gafas a Antonio Bandera. No, eso no está protegiendo la salud. Esa fue la ley que nos dio a nosotros las herramientas. Y hay una ley muy importante, doctor Juan Carlos. Usted debería estar también interactuando con las otras superintendencias, Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, para que todos hagan un control de todos los actores del sector de la salud. Tuvimos que intervenir 21 hospitales públicos, entidades del Estado, hospitales que han sido recuperados una y otra vez. Recuerdo mucho que en el año 2008, en el gobierno del presidente Uribe, expresidente Uribe, sacaron 1.2 billones de pesos para recuperar las finanzas de hospitales públicos al año, o a los 2 años muchos de estos hospitales estaban carcomidos, quebrados. Para poder tomar decisiones, doctor Juan Carlos, para oxigenar el sistema, utilizamos 3 mecanismos: unas mesas que se llamaban flujo de recursos, unas jornadas de conciliación y una jornada de contratación. Cuando yo voy a sacar una EPS que debe tanta plata en el mercado, nosotros como superintendencia nos acompañamos, sentábamos al hospital, al asegurador en la misma mesa. Venga, pues concilie y me hace el favor y le paga. No le paga, lo sanciona. No le quiere pagar, sigue desprotegiendo a los usuarios. A través de esas mesas por todo el país, recorriéndonos Colombia entera, lideradas por el superintendente, con más de 87 foros, logramos recuperarle más de 3.5 billones del sistema, es decir, unos 660.000 millones de dólares. El verme nacer al hospital para mí ha sido de mucho orgullo. Queremos que perdure por muchos años, que crezca. Yo no contaba con nada para tener un paciente y ahora cuento con todos los alimentos necesarios. Se han mejorado mucho la humanización, se ha mejorado mucho la parte física del hospital. La intervención del hospital ha servido para respetar la dignidad humana como principio constitucional. Hay más investigación, hay más participación en conjunto, apoyando la integridad de los pacientes. Eso que ustedes acaban de ver era el antes y el después, y no está maquillado. Eso era lo que encontrábamos nosotros en los hospitales públicos del Estado, ministra. Qué dolor. Y esas intervenciones las hicimos
en medio de la pandemia. Y recuerdo mucho que el presidente decía, Fabio, y me regañaba. Y el presidente, si no es ahora, ¿cuándo? Al contrario, haberlos intervenido, haber sacado al gerente, quitárselo al político de turno, nos permitió enderezar estos hospitales que fueron referentes de la pandemia, para poder atender a la población, para poder hacer inversiones. Así como intervinimos hospitales, también intervinimos aseguradores. Como les dije, tuve que trasladar 9.5 millones de colombianos. Hagan de cuenta que tengo que coger a Uruguay completo, toda la población del Uruguay, sumada con un país como Finlandia, y trasladarlos completos, pasarlos de la aseguradora del Estado o de cualquier aseguradora a otras aseguradoras. Totalmente deteriorada su población. O coger todo esto y trasladarlos. ¿Sabe qué es lo más doloroso, doctor Juan Carlos? Uno tratando de salvar vidas y los jueces de la República suspendiendo las decisiones de los otros. Un juez de la República tratando de devolverle al bandido el negocio. ¿Qué lucha? Por eso decía yo que uno no duerme. Y enfrentado yo le digo a unos abogados, esos que se vuelven famosos, enfrentado a desprestigios, me sacaban en revistas, periódicos, patrocinan, tienen una capacidad, doctor Juan Carlos, no se vaya a angustiar. Mientras su hijo tiene hijos, doctor Juan Carlos, se sienta orgulloso de usted, esto vale la pena. Y aproveche la oportunidad que le ha dado Dios y este país para que ayude a transformar la salud. Teníamos que meternos en hospitales, ¿por qué? Porque no nos dejaban hacer eso. Y hay gente que no entiende a veces las cifras. Si no hubiéramos tomado ninguna decisión, las cifras, las deudas hubieran aumentado. Porque cada mes que pasaba, que era difícil tomar la decisión, aumentaban las deudas del sistema. Yo dije, yo prefiero tomar decisiones. Mira el déficit de solvencia, que era de menos 1.7 millones. Hoy, si no hubiéramos tomado decisiones, hubiera estado en más de 2. ¿Esto qué quiere decir? Que dilatar las decisiones, el impacto financiero es peor. A veces nos tenemos que dar la pena. Estas eran las cuentas de cobrar que tenían aseguradores a las IPS por anticipos que les generaban. Si no hubiéramos tomado decisiones, estaríamos hablando de 4.3 billones de pesos adicionales. ¿Se acuerdan cuando les dije que yo recibí 8.5 millones de déficit de solvencia? Era la capacidad de pago que tenían estas aseguradoras. Y si no hubiéramos tomado ninguna decisión, probablemente estaríamos hablando de cerca de 12 billones de pesos. 12 billones. Si no hubiéramos tomado decisiones. Y las cuentas por pagar per cápita también no hubieran crecido prácticamente al doble, doctor Juan Carlos. Por eso toca tomar decisiones. Pero como el debate de hoy, lo que nos invita al aniversario de la superintendencia es a que pongamos al paciente en el centro, la gran satisfacción suya era cuando nosotros hacíamos estas entrevistas, doctor Juan Carlos. El 95% de los encuestados decían que estaba satisfecho con su medicina especializada, con lo que le estábamos entregando, de los que habíamos trasladado. El 93% calificaba como excelente o muy bueno el acceso a los servicios de medicina general. Cuando no eran atendidos, tiene un peligro tomar esas decisiones, doctor Juan Carlos, grandísimo. Que al Señor, una vez logra corregir su población, la tiene bien atendida, caracterizada y tiene una siniestralidad promedio. Cuando recibe población que no ha sido bien atendida, los indicadores financieros los tira al traste. Porque las EPS buenas en Colombia, las entidades que promueven y aseguran la salud, tuvieron que recibir esos 10 millones de colombianos que no venían atendidos, que les habían dilatado el tratamiento, que no les entregaban el medicamento y los costos iban a disparar, pero era ellos o la aseguradora. Y uno tiene que trabajar por el usuario. Y por eso lo pusimos en el centro de atención, era el paciente. Es donde uno dice, ¿para qué cobertura sin acceso? Y aquí les mejoramos el acceso. Y estos eran los indicadores que nosotros medimos, porque la Superintendencia Nacional de Salud contrató una firma especializada para que nos los encuestara. Yo sí quería saber qué pensaban estos colombianos que le estábamos mejorando su calidad de vida. Y me recorrí Colombia, acercándome a los usuarios. Como le digo, doctor Juan Carlos, en los teléfonos de recepción de la Superintendencia hicimos sedes nuevas, abrimos sedes en donde estábamos, donde nunca había llegado la Superintendencia. 386 agentes dejamos.
80 puntos de atención tiene la superintendencia hoy en Colombia, 423 jornadas de capacitación hicimos con toda la ciudadanía, 125 jornadas de atención al usuario y yo hice 87 diálogos con la comunidad. El doctor Juan Carlos, hacíamos milagros. Me llamaban el milagroso. Claro, porque mañana el doctor Juan Carlos avisa que va para Arequipa o va para Cusco. Y en un escenario como este, le abre las puertas a los usuarios para que entren y se quejen y digan qué necesitan, por qué no los han atendido. Pero ahí al frente sentábamos a los dueños del aseguramiento. La persona hablaba y a los 5 minutos le teníamos solucionado el problema. ¿Por qué? Porque estaba usted parado. Yo no sé si era por respeto o porque le cogieron miedo al superintendente. A mí qué me importa si era miedo o respeto, pero corregíamos. Y por eso logramos atender el doble de la población en estos 4 años. Una superintendencia que atendía 3.1 millones de usuarios pasó a atender 7 millones de usuarios. Y fortalecimos en la ley 1949 algo que es muy bueno que usted transite, doctor Juan Carlos, el juez de la salud. ¿Sí? Con jueces de la superintendencia dictamos más de 10.255 sentencias, protegiendo ese derecho a la salud de los colombianos. ¿Qué le dejamos al país? Un esquema de vigilancia especializado por tipo de actor. Hoy tenemos una entidad donde todos sus funcionarios están especializados por el tipo de vigilancia. A los prestadores, a los aseguradores, a los entes territoriales, porque también tenemos que vigilar las entidades territoriales. Más enfocada en prevención de riesgos financieros, riesgos de mercado. Para eso sacamos también las circulares, decretos. Más competencia para asumir nuevos vigilados. Ya estamos vigilando inclusive los operadores logísticos de medicamentos. 58.000 vigilados teníamos en Colombia. 58.000. 10.6 puntos por encima de la meta de desempeño del Plan Nacional de Desarrollo. Cuando yo llego a la superintendencia, la entidad que yo representaba era una de las más desprestigiadas en Colombia y logramos ponerla 10 puntos por encima, probablemente la superintendencia que más se logró destacar. Hablar de uno es muy difícil, pero cuando uno está afuera, las cosas buenas también hay que contarlas. La fuente de ingreso de la superintendencia ya la hacen autosostenible. Nosotros cobrábamos una tasa, doctor Juan Carlos, y la cambiamos por contribución de acuerdo a las utilidades. Dejamos una entidad que es financieramente autónoma. Para poder vigilar hay que cobrarle también a los vigilados, para poder hacer una tarea con decoro. Obviamente teníamos métodos de priorización a vigilados, implementamos acciones de IB, es decir, muchos de nuestros vigilados hacíamos investigaciones 4D, es decir, o 3D, que iban los 3 delegados, así como están los 3 superintendentes, a visitar algunas de las entidades. Retos muy importantes que quisiera dejar de ver al Perú, para que no vayan a cometer los mismos errores de nosotros. Ojalá tengan un régimen de insolvencia, doctor Juan Carlos. Empezar a crear un régimen de insolvencia. ¿Esto qué quiere decir? Que el día que la Superintendencia de Salud tenga que ordenar la liquidación de una EPS, los recursos que debe esta entidad, este asegurador, estén garantizados en un fondo de garantías para poderle pagar a los hospitales, públicos o privados. Nosotros no tuvimos en consideración eso. Y hay que tener un régimen de insolvencia con tasas de mercado, con créditos blandos, apoyados por el gobierno, por bancos del Estado, bancos privados. Que lleguemos hasta el último dueño de las EPS. No puede ser que una EPS entra, descrema y se va, no tengo plata, y los dueños se volvieron multimillonarios. ¿Cómo así? Y la practican los hospitales y los proveedores, ¿qué pasó con ella? También debemos tener la responsabilidad solidaria de ellos. El fondo de garantías que aquí existe el Fogafín o algo así para los bancos. ¿Qué pasa si un banco, un asegurador se quiebra? Hay un fondo que lo mismo debería tener el sector salud. No sé si ustedes lo tienen, nosotros en Colombia no lo teníamos. Y eso se puede constituir como un porcentaje de la prima que se está transando en el sector. La interoperabilidad con otras entidades, como se lo dije, usted le dejamos ese gran reto que empieza a funcionar, hacer IB a los nuevos vigilados que son los operadores logísticos, fortalecer mucho más la información que reportan nuestros vigilados, porque muchos de los vigilados, viendo la incapacidad que tenemos a veces, nosotros en tecnología o en funcional, nos mandan cualquier información. La información que llegue a la superintendencia, que es donde se toman decisiones para usted trabajar con el ministerio, debe ser una información real, que se pueda verificar en tiempo real. Capacitar a nuestros jueces y magistrados. Un juez de la República no puede estar autorizando la delfinoterapia, la quimioterapia, las gafas Ray-Ban, eso no está bien. Hay que capacitar a nuestros jueces, a nuestros magistrados para proteger el sistema, visibilizar mucho más ese juez de la salud. Esos fueron los grandes retos que nosotros dejamos
en Colombia. Quisiera hacer dos reflexiones finales. Obviamente nunca perder de vista al usuario, que es el centro de atención del sistema, porque para tener acceso tenemos que acabar con la discriminación, acabar con las barreras y sin afectar la economía familiar. Durante 4 años, siempre que hice una charla, arrancaba con una historia, siempre, al inicio, pero la quise dejar por el final. Esta es una historia de un niño que caminaba por la playa y yo veía que se agachaba y tiraba algo al mar y me le acerqué y me di cuenta que estaba tirando estrellitas de mar. Y yo le dije, ¿qué estás haciendo? Me dijo, le estoy salvando la vida a la estrellita. Y yo miraba la playa y miraba millones de estrellas y me imaginaba que eso mismo estaba ocurriendo en muchas playas del mundo. El mar, cuando entra, o el mar de leva, al devolverse deja las estrellitas en la playa y el sol, como son tan delicadas, su piel las mata, las quema. Y el niño me contesta, pues ¿cómo que qué estoy haciendo? Le estoy salvando la vida a la estrellita. Yo le dije, pero son millones, no tiene sentido. Levantó los hombros y me miró como diciendo, este viejo pendejo, yo ni te tengo. Y cogió otra y la tiró y dijo, pues para esta sí tiene sentido. Y para este siguió tirando. ¿Qué creen que tuve que hacer? Agacharme, coger con él, y para esta, y para esta, y para esta. Y empezamos a tirar estrellitas y toda la gente que estaba en la playa empezó a tirar estrellitas al mar, a salvar la vida de la estrellita. ¿Por qué les cuento esto? Porque un solo gesto de bondad no sirve para nada. Pero si nos unimos todos, esto sí cobra sentido y le podemos salvar la vida a muchas personas. Pero tenemos que hacerlo todos, no tenemos alternativa. Por eso, yo durante 4 años, este fue mi eslogan en el ministerio, en la superintendencia en Colombia: bondad. Es lo que nos ha faltado a todos los actores del sistema de salud. Las personas que son bondadosas, cuando las abren, inclusive dicen los neurocientíficos, los corazones son más sanos. Por eso quería terminar con esta charla. Hoy quise hablarles desde el corazón, contar la experiencia colombiana, doctor Juan Carlos. Si quieren más adelante, algún día una charla un poco más técnica, pero quiero dejarlos sensibilizados, porque esa es la tarea que están enfrentando en el Perú. Sé que van por el camino correcto, pero se tienen que sumar todos en este gesto de bondad. Dios los bendiga y muchas gracias.